Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos aquí en este tiempo de oración. 6:37. Marca mi reloj. Vamos a orar, hermanos, en esta hora por este tiempo de enseñanza que Dios nos permite. Quiero pedirle que podamos unirnos a orar. Hace rato me enviaron una petición. Un pequeñito de 3 años se cayó de un primer piso. Se pegó en la cabecita y se lo llevaron al hospital y los médicos le dicen que no les dan esperanza, que le van a operar del cerebro, de la cabecita. Y vamos a orar. Este pequeño se llama Mateo Garrido. También vamos a orar por nuestro hermano Antonio de Jesús, el hijo de nuestro hermano Marco. Se lo tuvieron que llevar al hospital. Hermanos, vamos a orar creyendo que Dios tiene poder para deshacer toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, Dios de poder, en esta hora hablamos a todo espíritu de muerte, Señor, que se quiere manifestar, Señor, trayendo enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús sometemos la enfermedad debajo de los pies de Cristo. Pedimos un milagro, Señor, para la cabecita, el cerebro de Mateo Garrido, Señor, este pequeñito que se cayó de un primer piso, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre de toda gloria, en tu misericordia y en tu gracia. Te suplicamos, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú seas, Señor, Padre, sanando su cerebro, sanando su cabecita, Señor. Y Padre, creemos en el poder creativo de la sangre de Cristo Jesús, en el poder que hay, Señor, por ese pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Señor. Hablamos vida sobre Mateo, Señor Garrido, este pequeño, este bebé de 3 años, Señor. Hoy hablamos vida en su cerebro, en su cabecita, Señor. Padre, al mismo tiempo oramos por Jesús Antonio, Señor. Todo dolor que está teniendo su cuerpo, Señor, hoy lo sometemos por la sangre de Cristo Jesús, debajo de los pies de Cristo, Señor. Te pedimos que Antonio, Señor, pueda confiar en ti, en que tú tienes poder para deshacer toda obra del diablo, Señor. Hoy oramos y deshacemos toda obra del diablo que Jesucristo ya lo hizo en esa cruz del Calvario. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, pues les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Sigamos orando. Al rato les voy a mandar los nombres de estos 2 hermanos en los que confiamos que Dios puede hacer un milagro de sanidad y de restauración. Hermano, la palabra de Dios habla que debemos fortalecernos. ¿Qué es fortalecerse? ¿Cómo se fortalece la iglesia de Jesucristo? ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de la vida cotidiana. Hoy muchas personas van a un gimnasio y dicen que se fortalecen, que fortalecen sus músculos, su cuerpo, etc. Pero yo no sé si esas personas, aunque su cuerpo le llaman que está fortalecido, cuando pasan por una aflicción, por un problema, yo no sé si están fuertes. ¿Usted qué dice? Es una gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que el ejercicio corporal ayuda a tener fuerza espiritual? ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre fortalecernos? ¿Cómo es que nos fortalecemos? Hermano, la enseñanza de esta tarde, Dios quiere darnos esa luz a nuestro entendimiento. Pablo decía que oraba
¿Para qué? Para que se alumbraran los ojos del entendimiento. Hermano, ¿cómo es que el cristiano, cómo es que el discípulo se fortalece? ¿Cuál es el poder de la fuerza que Cristo tiene para su iglesia? Hermano, yo te bendigo en esta tarde, les bendigo. Amén. Bendigo a la iglesia, bendigo a las familias, bendigo a cada uno de ustedes que se está conectando en esta transmisión. El Señor sea obrando con su poder y su gloria. Hermanos, vamos a abrir la Biblia, por favor, en Efesios capítulo 6. Te voy a presentar el tema. El tema es fortaleceos en el Señor. Mira la diapositiva que te voy a presentar iniciando, y la palabra está muy clara en Efesios capítulo 6. Dice, fortaleceos en el Señor. Pero también dice ahí, y en el poder de su fuerza. Vamos abriendo la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 6. ¿Qué estaba haciendo? ¿Tú sabes cuándo escribió esta carta el apóstol Pablo? ¿Cómo la escribió y dónde la escribió? Él estaba encarcelado. Él estaba encarcelado, hermano. Y en la cárcel es que escribe esta carta. ¿A quién se las dirige? A los hermanos de Éfeso. Por eso se le llama Efesios. Y bueno, mira, fortaleceos en el Señor. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 6. Vamos a la siguiente diapositiva. Allí está el texto, pero luego te voy a llevar a que vayamos a la Biblia y podamos leer otros versículos. Dice aquí en esta diapositiva, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo siempre le hago preguntas a Dios, yo no sé tú, en cuanto a su palabra. Y le digo, Señor, ¿cuál es ese poder de tu fuerza? Yo pensaba que era el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y yo creía que el poder se refería al Espíritu Santo, pero hoy en esta tarde Dios me ha revelado, en este día Dios me reveló lo que significa ese poder. Hermano, dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿En qué consiste el poder de su fuerza? ¿Qué crees? Es una palabra de 5 letras. Hermano, o de 6 letras. Ahorita vamos a ver cuántas son. Hermano, es algo que tú y yo frecuentemente escuchamos. Gracia. La gracia es el poder de la fuerza que Dios nos da a la iglesia para que podamos fortalecernos en Él. Amén. Vamos a ver ahí Efesios 6, desde el versículo 10, y vamos a llegar hasta el versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Su gracia. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. ¿Sabes qué hace la gracia? Te hace estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Viene una instrucción, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Acuérdate, todo esto se hace en la gracia.
para que podáis, ¿qué dice? Resistir. La gracia te hace resistir en el día malo. Pero tienes que ponerte esta armadura. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate lo que hace el poder de su fuerza. Te hace estar firme, te hace resistir en el día malo, y cuando acabe el día malo, tú estés firme. 14. Estad pues firmes. Fíjate, ¿qué debemos ir haciendo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En unas diapositivas más te voy a llevar a 7 cosas que te van a ayudar a fortalecerte. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Di conmigo, verdad. Sabes que la gracia y la verdad son parte de lo que Dios te da para que puedas, hermano, hermana, iglesia, ser fortalecido. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza donde Cristo ya te quitó todo pecado, ya te hizo justo, te justificó. 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La gracia, el poder de Dios, te ayuda a ser obediente. El calzado tiene que ver con la obediencia, prestancia. Alguien que tiene puesto el calzado en sus pies es una persona diligente, obediente. No está preguntando de todo. Obedece, hermano. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿En qué? En el poder de su fuerza, en la gracia. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué te cubre? Tus pensamientos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora fíjate, llegamos al versículo 18. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo nos vestimos con la coraza, con el yelmo, con la espada, con el escudo, con el cinturón? Fíjate, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, estás orando en lenguas, hermano, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermano. ¿Cómo te quiere Dios? Orando. Los martes tenemos oración como iglesia, pero tú debes tener una vida de oración diaria. Hermano, quiero que te centres en Efesios 6:10. Ya leímos del 10 al 18, pero dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Siguiente diapositiva. Te la puse con amarillo, con verde limón, para que, hermano, te llame la atención y diga, ¿qué es el poder de su fuerza? Es la gracia. El poder de Dios es su gracia. La gracia es el superabundante poder para hacer la voluntad de Dios. Hermano, no lo hagas en tus fuerzas. No digas, yo tengo muchas habilidades, tengo títulos, tengo aquí. Mira, hoy está de moda que la gente estudia diplomados. Hoy está de moda que te puedes certificar. Le llaman coach de liderazgo, coach de no sé cuántas cosas. No es malo el estudio. Pero si la iglesia se está apoyando en eso, no se está apoyando en la gracia. Y la palabra dice que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. ¿Cuál es ese poder de su fuerza? La gracia.
La gracia es el superabundante poder para hacer la voluntad de Dios. Fíjate, Dios a través de Cristo te envía su gracia. ¿Qué es la gracia? El poder de su fuerza. Que vimos hace rato en Efesios 6, que cuando venga el día malo te va a ayudar a resistir, a estar firme. ¿Qué te ayuda? La gracia. ¿Qué es la gracia? En el segundo puntillo es la capacidad. Es una capacidad que Dios da a quien sobrenatural que Dios imparte a los verdaderos discípulos. ¿Sabes cómo empieza el discipulado? Cuando un cristiano se bautiza. Al bautizarse en agua, un cristiano está diciendo, ¡hey, mírenme! Decido ser un discípulo de Jesús. Un discípulo, la característica que tiene es que es obediente. Y el primer paso de obediencia es bautizarse en agua. Cuando se bautizan, ellos están recibiendo la gran comisión. Al recibir la gran comisión, también te voy a hablar 9 aspectos de la gran comisión. Todo está en el libro de Marcos. Y hermanos, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es el poder de su fuerza? La capacidad sobrenatural que Dios imparte a quienes, a sus verdaderos discípulos. Hermano, un verdadero discípulo es obediente. Por eso Pablo dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Está diciendo, cálzate con la obediencia. Que tus zapatos de obediencia estén bien puestos, para que cuando Dios te dé una instrucción, tú obedezcas en la gracia, no en tus habilidades. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Es la vida de Cristo. Esto es gracia, fluyendo a través de un hijo dócil. Mira, yo soy un hijo de 8. Mis papás tuvieron 8 hermanos. Pero yo no sé de los 8 cuántos hijos éramos dóciles. Yo me acuerdo de uno de mis hermanos, no era dócil, era muy rebeldón. Hermano, ¿cómo opera el poder de su fuerza? En un hijo dócil, en un verdadero discípulo. ¿Cuál es el poder de su fuerza? La gracia. Hermano, entonces, fíjate estas dos cosas de las que nos está hablando y por qué Pablo les dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es la gracia de Cristo que nos da, que fue ganada, que derramó sobre su iglesia cuando venció en la cruz. Amén. Hermano, ¿por qué nos congregamos en domingo? Porque estamos viviendo en el nuevo pacto que estableció Cristo al haber muerto en la cruz. Amén. Antes, el pueblo de Israel se reunía en sábado. Pero no eran los días como los que tenemos hoy, hermano. Sin embargo, hay iglesias que están judaizando. ¿Qué quiere decir? Están queriendo vivir como los judíos. Entonces, ¿dónde están dejando la gracia de Cristo Jesús? ¿Dónde y cómo nos fortalecemos? En la gracia, en el poder de su fuerza. Qué interesante está esto, ¿no, hermanos? Sí. ¿Lo estás entendiendo? Sí. ¿Cuál es el poder de su fuerza? La gracia. Amén. 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 Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Fíjate cómo vamos a hablar de fortaleza, de fortaleceos en 2 aspectos o en 2 sentidos. Siguiente diapositiva, Hechos 9:31. Mira
cómo se movían las iglesias de aquel tiempo, hermano. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias, dice la palabra, las iglesias. ¿Qué pasaba con las iglesias? Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice que eran edificadas. Una iglesia que vive en la paz de Jesucristo es edificada, crece. Andando como, ¿con qué ingrediente? En el temor del Señor. Una iglesia que está creciendo es una iglesia que camina en el temor de Dios. Es una iglesia que no hace acepción de personas. A todos los trata por igual. Y dice, y se acrecentaban como, y te lo estoy poniendo con sombreado verde, fortalecidas. Fíjate, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero aquí dice que las iglesias tenían paz, eran edificadas, andando en el temor, y se acrecentaban como. ¿A qué se refiere aquí la palabra fortalecidas por el Espíritu Santo? Te voy a decir, Dios, Cristo, sabía que las iglesias iban a ser perseguidas. El diablo las iba a querer destruir, pero no pudo. Te voy a decir por qué. Porque eran fortalecidas. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo las consolaba, las abrazaba, para que no sintieran lo duro de la persecución. ¿Pero en qué se apoyaban estas iglesias? En la gracia, hermano. ¿Sí entendiste lo que expliqué hace rato en la diapositiva color amarillo o limón, hermano? Ahora te voy a explicar lo que es fortalecerse. Siguiente diapositiva. Fortalecer viene de la raíz en la palabra hazak. Y fíjate qué quiere decir hazak, ser fuerte. ¿Cómo eres fuerte? Cuando, hermano, haces lo que dice la palabra, te fortaleces en el poder de su fuerza. Señor, no puedo hacer esto, pero en tu gracia lo voy a hacer. Señor, estoy pasando esta enfermedad, pero en tu gracia la voy a superar. Señor, tengo esta adversidad, pero en tu gracia me voy a mover. Hermano, fortalecer significa ser fuerte. ¿Qué te hace fuerte? La gracia de Jesucristo. También fortalecer es sostenerse. Ahora te das cuenta lo que hace la gracia y cómo les decía que se pusieran la armadura para que pudieran resistir, para que pudieran estar fuertes, sostenerse contra cualquier ataque. A ver, las iglesias de Galilea, de Samaria y de Judea estaban siendo atacadas y perseguidas. Pero ¿quién venía y las fortalecía? El Espíritu Santo. ¿Qué es fortalecer también? Consolar. Hermano, cuando tú pasas por una prueba, ¿sabes quién te consuela? El Espíritu Santo. Ahorita te lo voy a explicar. Mira, abajo dice paraclesis. La palabra paraclesis quiere decir consuelo. Todo esto es fortalecer, ser fuerte, sostenerse, pero también cuando recibes consuelo por el Espíritu Santo. Cuando estás atravesando una enfermedad, una prueba, una aflicción, fortalécete en el Señor. Ven, Señor. Yo me acuerdo, hermano, una ocasión Lolita estaba en el hospital y los doctores me dijeron, se va a tener que quedar. Y estuvo casi 30 días en el hospital, Lolita. Pero la primera noche, hermano, que
no sabíamos qué era. Tuvo un problema con su vesícula, con su páncreas y con su hígado. Y hermano, estaba la madrugada, yo estaba ahí sentado en urgencias. Y hermano, ¿cómo me acuerdo que yo empecé a decir la palabra de Dios y le dije, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios y mi libertador. Aleluya. Hermano, el Espíritu Santo me guió a repetir esa palabra que yo ya había estado leyendo con mucho tiempo, y en medio de la prueba la palabra me trajo la fortaleza y yo le decía, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hermano, y sí me empezaron a salir lágrimas, pero no eran lágrimas de desconsuelo, eran lágrimas en las que yo estaba encontrando fortaleza. ¿Sabes que Dios me hizo aguantar esos 30 días en los que tuve que estar llevando? Yo tenía que ir porque ese tiempo fue difícil. Fue cuando hubo influenza aquí en México y que habían hecho un cerco sanitario y entonces no me podía yo quedar en el hospital. Tenía que estar yendo y viniendo a la casa. Hermano, ¿sabes quién me hizo soportar esos 25, 30 días de viaje, ida y vuelta, ida y vuelta? El Espíritu Santo. Con la gracia, Lolita estaba adentro y cuidándola y atendiéndola. Y hermano, ¿cómo te fortaleces cuando pasas una prueba? A mí me ayudó la palabra. Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hermano, dice el Señor, apóyate en mi gracia. Ese es el poder de mi fuerza. Gracias, Señor. Fíjate que me llamaron mucho la atención muchos pasajes. Ahorita te voy a estar llevando para que veas algunos pasajes interesantes que te hablan de cómo nos fortalecemos. A ver, vamos a repasar. ¿Qué es fortalecer? Viene de Hazak, que significa ser fuerte. La gracia te ayuda a ser fuerte, te ayuda a sostenerte en medio de las batallas. Sí, pero también viene del vocablo paraclesis. ¿Sabes quién te fortalece? El consuelo del Espíritu Santo cuando tú estás atravesando. Hermano, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Los habían golpeado, los habían lastimado, los habían abofeteado. ¿Y sabes qué estaban recibiendo? El consuelo. Porque dice que a medianoche empezaron a alabar. ¿Sabes qué usaron Pablo y Silas? Uno de los recursos de dominio, la alabanza. La alabanza les trajo fortaleza y no solamente fortaleza. Vino un terremoto y ¡prum!, se abrieron las puertas y fueron todos. Fíjate que ahí nació una iglesia en Filipos, en la cárcel. Hermano, cuentas con 7 recursos. El martes te los di. En las diapositivas te los di. 7 recursos en los que Dios te hace tener dominio para que te fortalezcas cuando estás atravesando por una prueba. ¿Queda entendido qué es fortalecer, hermano? Vamos a la diapositiva número 6, hermanos. ¿Cómo me fortalezco? Y vamos a encontrar figuras en la palabra de Dios. Vamos a hablar de la vida de David. ¿Qué me fortalece? ¿Qué me da esa fuerza en la gracia, hermano? La unción. Fíjate, hay 7. Unción es una de ellas. Verdad es otra de ellas. Sabiduría es otra de ellas. ¿Qué me hace fortalecerme? Cuando estoy velando. ¿Qué es velar? Cuidar lo que Dios me ha dado. 5, me fortalezco cuando, hermano,
Tengo entendimiento. Y mira que te puse que entre llaves la palabra entendimiento te va a traer esperanza. Cuando tú tienes entendimiento, Dios te da esperanza. Para que no desmayes. Amén. Hermano, ¿cuántos años tenía Abraham cuando recibió la promesa? 75. Y pasaron 25 años. ¿Te imaginas? Ya no tenía fuerza. Pero el entendimiento le trajo esperanza. Cuando tú eres un pueblo entendido, tienes esperanza. ¿Qué más, hermano? Necesitamos revelación. Revelación, pero en el conocimiento de Él. Todo esto viene en la Biblia. Y 7, poder. ¿Sabes qué trae el poder? ¿Qué trae la gracia? Desarrollas paciencia y longanimidad. ¿Qué hace la longanimidad? Hace que no te desanimes. Porque ¿cuántos cristianos se desaniman? Yo oigo muy frecuentemente, es que me desanimé. Hermano, no, ese vocabulario no debe existir en ti. El desánimo no puede estar en ti, hermano. ¿Por qué? Porque tienes un poder sobrenatural en la gracia, hermano, que desarrolla en ti paciencia y longanimidad. La longanimidad, hermano, es aquello que te hace resistir con el ánimo de Cristo y de su palabra. Sí, Señor. Es maravilloso, hermano. Vamos a ir viendo. Salmo 89. Me llamó mucho la atención acerca de la vida de David. Hermano, David es una figura de Cristo. ¿Qué tenía Cristo? Unción. Todos los cristianos tenemos a Cristo dentro de nosotros en nuestro espíritu. Hermano, y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo en el alma, ¿sabes dónde se recibe el bautismo del Espíritu? En el alma. El alma es la que es bautizada. ¿Qué crees, hermano? Ahí se recibe la unción. Vamos a ver Salmo 89. Desde el versículo 20. Dice, hallé a David, mi siervo. ¿Cómo lo llama Dios? Mi siervo. David es una figura de Cristo. Lo ungí con mi santa unción. Cuando tú ya recibiste a Cristo, entra a tu espíritu. Pero luego viene la unción en tu alma, la llenura del espíritu, y por eso puedes hablar en lenguas, hermano. Lo ungí con mi santa unción. Fíjate lo que hace la gracia, fíjate lo que hace la unción. Mi mano estará siempre con él. La mano de Dios va a estar siempre con el hijo dócil. Mi brazo también lo fortalecerá. El brazo de Dios. 22. No lo sorprenderá el enemigo. El enemigo no puede sorprender al que tiene unción. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. ¿Me estás escuchando? 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Fíjate lo que hace el poder de su fuerza a través de la unción. Y heriré a los que le aborrecen. 24. Me voy a adelantar un poquito al que sigue. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Regresamos a la diapositiva. ¿Cómo me fortalezco? Con la unción del Señor. Por eso, mientras más oras en lenguas, estás recibiendo unción. Esa unción que va a ser lo que está hablando de David aquí. Cuando estaba yo estudiando esto, hermano, me vino un canto de hace muchos años que dice: me fortalezco en el Señor,
y en el poder de su fuerza. Fíjate, como aun cuando estás estudiando la Biblia, el Espíritu Santo te recuerda cantos. ¿En qué te estás fortaleciendo? Hermano, cuando estás orando en lenguas, esa unción que ya recibiste se está refrescando sobre ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Salmo 89:4, ya lo había leído, pero mira, mi verdad, ¿sabes qué te fortalece? La verdad de la palabra. Amén. Hermano, ¿cuántos pasajes hablan de la verdad? Que dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, Sí, Señor. la palabra, a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Hermano, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Así como Dios habla de David, Dios quiere hablar eso de ti o está hablando eso de ti. Amén. Y en mi nombre será exaltado su poder. Hermano, vamos a la diapositiva. ¿Qué es lo tercero que te va a ayudar a fortalecerte? La sabiduría. Ay, hermanos, ¿cómo necesitamos la sabiduría de Dios? ¿Sabes que el que ya es sabio pide sabiduría todavía más? Hermano, Aleluya. ¿cuándo necesitamos sabiduría? Cuando pasamos por pruebas. Sí, Señor. Porque a veces pensamos que algo malo está sucediendo. No, dice el Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Al cual Dios le va a dar abundantemente y no le va a negar, no le va a reprochar. Hermano, pero me llamó la atención lo que dice Eclesiastés 7:19. Vamos a ver la Biblia, por favor. Pongan mucha atención. ¿Cómo es que nos fortalece la verdad, la sabiduría? Eclesiastés 7:19. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Fíjate cómo dice aquí en Eclesiastés 7:19. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Puede haber gente poderosa en la ciudad, pero ¿sabes que la sabiduría hace más fuerte al que ya es sabio? Aleluya. Hermanos, si tú estás edificando tu casa en la roca que es Cristo Jesús, ya eres sabio. Gloria a Dios. Entonces dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Pero vamos a ver, hermano, ahí mismo en Eclesiastés 9, del 13 al 18. Fíjate cómo se refiere al sabio. Vamos a ver qué dice desde el 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Pero mira, 15. Y se halla en ella un hombre pobre. ¿Sabes cómo califica Dios al sabio? Como alguien que es humilde. La palabra pobre es humilde. Y se halla en ella un hombre pobre, humilde, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de quién, de aquel hombre humilde, pobre. Qué cosas, ¿no? 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre, humilde, sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios.
18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, dice, hermano, ¿qué te fortalece en la gracia? La sabiduría. Vamos, 3 cosas. La unción, necesitas estar orando en lenguas, porque al orar en lenguas estás recibiendo cada día más unción. La verdad, la palabra, la sabiduría, Cristo. Qué interesante. 4ª cosa que nos va a ayudar a fortalecernos, el estar velando. 1 de Corintios 16. Versículos 13 y 14. Primera carta de Corintios 16. Hermano, ¿tú estás velando? ¿Qué es velar? Cuidar lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado? Su salvación. ¿Qué te ha dado? Su palabra. ¿Qué te ha dado? El congregarte. ¿Qué te ha dado? El que seas parte de una iglesia local. Hermano, todo esto lo diseñó Cristo para ti. Vamos, ¿qué dice la palabra en 1 de Corintios 16, 13? Velad, estad como... Acuérdate, la gracia te trae firmeza. Portaos varonilmente. ¿Cómo se porta un varón de Dios? Un varón de Dios es educado. Perdón por lo que voy a decir. Un varón de Dios no es corriente. Es un varón educado, atento, fiel. Dios necesita ese tipo de hombres en su iglesia. Y yo sé que tú tienes esas cualidades, amado varón. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. ¿Y qué dice? Esforzaos. Esto es lo que implica velad cuando tú te esfuerzas en Cristo, hermano. Gloria a Dios. Ahora, 14. Alguien que está velando dice, todas vuestras cosas sean hechas con Amor. el que está velando vive en el amor de Cristo. Hermano, si tú vas a hacer algo para tu casa, hazlo con amor. ¿Estás haciendo el quehacer de tu casa? Hazlo con amor. ¿Estás acompañando a alguien para que resuelva una situación? Hazla con amor. ¿Estás orando por alguien? Hazlo con amor. Fíjate lo que implica velar. Hermano, estar firmes. Pero también que nos portemos varonilmente. Siempre que te quieras comparar, compárate con Cristo. Hermano, si Cristo estuviera en nuestros días en una congregación, ¿cómo sería Cristo como varón? ¿Educado? ¿Atento? ¿Servicial? Gloria a Dios. ¿Varón? ¿Mujer? Tenemos que ser como Cristo. Aleluya. Cuidado, porque luego a veces decimos, yo no saludo porque nadie me contesta. No importa. Tú ve y saluda. Sé atento. Oye, ¿Cristo llegaría tarde al culto? Te pregunto, ¿Cristo llegaría tarde a un devocional? ¿Cristo llegaría tarde al culto de adoración? Dice, velad, cuida lo que Dios te ha dado. Estate firme en la fe. Pórtate varonilmente, esfuérzate en la gracia. Y todo lo que tú hagas, hazlo con amor. En el nombre de Jesús, hermanos. 5. El punto número 5 de cómo me fortalezco cuando tengo entendimiento. Vamos a ver Efesios capítulo 1, hermanos. ¿Cómo oraba el apóstol Pablo por la iglesia? El contexto, hermano, es desde el 15 hasta el 19.
Vamos a leerlo todo de corrido y luego te voy a explicar dos cosas. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjate lo que veía Pablo en la iglesia de Éfeso, amor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría. Un apóstol debe estar orando para que las iglesias sean llenas de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí viene el entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate lo que trae el entendimiento. Te hace tener esperanza y te hace entender lo que es la herencia. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Te das cuenta que está hablando de la fuerza, de la fortaleza, hermano? ¿Cómo me fortalezco? Hermano, recalca el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que un cristiano se hace entendido? Cuando obedece la palabra de Dios. Si Dios me dice perdona, doy el paso de perdonar. ¿Sabes qué viene? Entendimiento. Trae todos los diezmos al alfolí. Sí, Señor. Un cristiano que diezma es un cristiano que recibe entendimiento. Y junto con el entendimiento, la esperanza y la herencia. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para Jehová tu Dios. Un cristiano que entiende que debe congregarse en domingo es un cristiano que vive en la esperanza y entiende que de esa manera tiene herencia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo viene el entendimiento? Cuando das pasos de obediencia. Eso es lo que oraba el apóstol Pablo, para que tu entendimiento, hermano, a veces primero queremos entender y luego obedecer. Así no funciona. Primero doy el paso y cuando doy el paso viene entendimiento. ¡Qué maravilla! Eso es gracia, hermano. Vamos ahora a recalcar el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, la revelación es en conocer cómo es Él, qué quiere Él, qué pide de nosotros, qué busca. ¿Cómo le agrado? ¿En el trabajo que estoy trabajando le estoy agradando a Dios? ¿En la escuela que estoy estudiando estoy agradándole a Dios? Revelación en el conocimiento de Él, de su palabra. Hermano, ¿tú sabes cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le desagrada a Dios? ¿Qué aborrece Dios? ¿Qué ama Dios? Hermano, la revelación viene cuando tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. La revelación está a tu disposición. Y la revelación viene cuando tú estás escudriñando la palabra, la practicas, la llevas a cabo. El Señor está trayendo revelación. ¿Qué es de revelación? Quitar el velo que no te deja ver
como es Él. 7 cosas que nos ayudan a fortalecernos: la unción, la verdad, la sabiduría, velar, entendimiento, revelación. Ahora vamos a ver el último: poder. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Gloria a Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. También voy a llevarlos al contexto. Vamos a Colosenses 1, desde el 9 al 11. Fíjate cómo Pablo oraba. Un apóstol tiene que estar orando por las iglesias. 9. Por lo cual también nosotros, vuelve a decir el apóstol, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él, de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, gracia, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabes que el poder de la gracia te hace tener paciencia y longanimidad? Hermano, esto es maravilloso. Dios es fiel. Dios es grande. Quiero llevarte a 2 porciones más. Primera de Timoteo 1:12, por favor. Vamos a ver qué dice. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome ¿dónde? En el ministerio. Hermano, ¿sabes que cuando tú te estás fortaleciendo en la gracia, Dios te lleva a ponerte en un ministerio porque lo que está viendo es fidelidad en ti? Todo hijo de Dios debe ser fiel. No solo los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros. No, mi hermano. Todo hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo número 10. Mira las 4 caras de la gracia. ¿Cómo es que Dios, hermano, trabaja en su gracia en tu vida? ¿Quieres saber cómo? Aquí viene, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios, ¿de qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando pasas pruebas es un poco de tiempo. A ti se te hace mucho, ¿no, hermano? Un poco de tiempo, Él mismo, mira, estas son las 4 vertientes de la gracia. Perfeccione, la gracia perfecciona. Afirme, la gracia te afirma. Fortalezca, la gracia te fortalece. Y establezca, la gracia te establece. El poder de la gracia hace esto en ti: perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. 4 cosas. Gracias, Señor. ¿Por qué dice el Señor? Fortaleceos en el poder de su fuerza. Está diciendo, te dejo mi gracia. Muévete en mi gracia. Haz las cosas en la gracia. ¿Cuántas veces te encuentras con algo que es difícil y dices, no creo que pueda? Hermano, usa la gracia.
Señor, dame gracia para hacer esto porque no sé cómo hacerlo. Hermano, el Hijo de Dios tiene que ir hacia la perfección, hacia la firmeza, hacia la fortaleza y hasta el ser establecidos. Cuatro caras de la gracia. Hermano, ¿en qué te estás fortaleciendo? Aquellos que van al gimnasio todos los días y, hermano, y dicen que para levantamiento de glúteos y que para que los músculos de las piernas y pectorales. Hermano, yo tuve un compañero en el ejército que estaba bien, tenía unos pectorales, hermano, que todo el mundo decían que era King Kong. Tremendo, hermano, y así bien unos músculos acá, hermano. ¿Y qué crees? Que nos llevan a donar sangre a la Cruz Roja y cuando vio la jeringa que le iban a poner, se desmayó, hermano. ¿Era fuerte? ¿De qué le servía tener esos músculos? Hermano, no es malo el ejercicio. Pero ¿sabes en qué debemos fortalecernos los hijos de Dios? En la gracia. La gracia es el poder de su fuerza. Cuando tú padeces, sufres, pasas por angustias, el Espíritu Santo te trae consuelo. Eso es fortaleza. Pero ahí te voy a enviar todas las 7 cosas que hace la fortaleza, el fortalecernos. Unción, verdad, sabiduría, velar, entendimiento, revelación y poder. Hermano, en el nombre de Jesús. Quiero llevarte a la última diapositiva solo para que veas lo que es ser fortalecidos. Porque la Biblia habla de que tenemos que ser fortalecidos con todo poder. Fíjate que la palabra fortalecidos viene del vocablo dunamo. Y Dios lo que está haciendo con su pueblo es que sea un pueblo fuerte. Para eso usa la gracia. Un pueblo, hermano, que esté confirmado. Te está confirmando. Y 4, te está capacitando. ¿Sabes para qué te está capacitando? Para que seas una buena esposa de Jesucristo. ¿Tú cómo crees que debe ser la esposa de Cristo? ¿Floja? ¿Perezosa? Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, eso es pereza. Bueno, pues Dios te va a fortalecer. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tomas o lo dejas? Señor. Hermano, cada prueba, cada circunstancia, cada situación, lo único que va a hacer es hacerte fuerte. Dios está confirmando tu vida, pero Dios te está capacitando. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Tiempos fáciles? No. Muy difíciles. Amado hermano, levanta tus manos. Vamos a terminar con esta oración, hermano, en el nombre de Jesús. Hey arandiri hoshitara baba naranandoro bara 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 shetiri biri koyandara baba bara setiri. Me yarandara baba baste yorondiri antera yaga sitiri biri biri katarabara. Me tarabara hindara bara stoy toroboroshi tarabara bakandara bara bara. Me maramara hindara maramasituri biri biri andara bara bara. Padre, en esta hora yo pido unción, Señor, una unción fresca sobre tu pueblo, Señor. Unge a tu pueblo con aceite, Señor. Que su copa esté rebosando, que ciertamente el bien y la misericordia le sigan todos los días, Señor.
Yo te pido que la verdad de tu palabra esté operando en el corazón de cada familia. Señor, te pido que tú obres con tu verdad en la vida de estos papacitos que se cayó Mateito, Señor. Fortalécelos, Señor, que ellos puedan mirarte a ti. Padre, todo diagnóstico de muerte, en el nombre de Jesús las sometemos a los pies de Cristo. Padre, yo te pido que la iglesia se fortalezca en sabiduría, velando, Señor, que seamos una iglesia entendida, Señor, una iglesia que tenga revelación en tu conocimiento, Padre, y una iglesia que viva en tu poder, en tu gracia, Señor. Te pido por Antonio de Jesús, Señor, allí en el hospital de Zaragoza. Muéstrate a su vida, que Él te conozca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar un canto, hermano. El de Te amo, Dani, que se junta con el de Quiero vivir agradecido. Vamos a cantar un canto. Hermano, cántale. Acuérdate que la alabanza te hace tener más conciencia de la presencia de Dios que de tus debilidades. Que Dios te dé fortaleza, mi hermano. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro,
pido que estemos orando. Vamos a orar por nuestra hermana Minerva. Le dio una parálisis facial. Vamos a hablar al sistema nervioso de ella. Padre, hoy hablamos paz sobre tu pueblo. Hoy hablo paz sobre tu pueblo, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que esté guardando sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta hora hablo paz al sistema nervioso de nuestra hermana Minerva, Señor. Yo te pido, Señor, que la envistas con tu poder, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y que su sistema nervioso central reciba tu paz. Padre, yo le hablo a esa parte de su cuerpo que fue afectada, Señor. Te pido que tú, Señor, hables a esas partes de su cerebro, Señor, en esta hora. Yo hablo paz, Señor, a su hemisferio derecho y a su hemisferio izquierdo, Señor. Sea tu paz en ella, Señor. Toda alteración, Señor, la sometemos debajo de los pies de Cristo. Y hablamos sanidad. Esta parálisis facial, Señor, se detiene y ella recibe restauración en su cara, en su cerebro, en su cuerpo. Padre, si alguien más está atravesando, Padre, yo hablo paz, paz, paz sobre tu pueblo. La paz de Jesucristo. Todo dolor de ciática, todo dolor de huesos, todo dolor de cabeza, todo dolor de garganta, todo dolor en las articulaciones, toda enfermedad la sometemos debajo de los pies de Cristo y hablamos sanidad sobre tu pueblo. En la paz de Cristo. Padre de toda gloria, sea tu pueblo fortaleciéndose en el poder de tu fuerza, tu gracia, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, les bendigo. El domingo, primeramente Dios, con el favor de Dios, estaremos en la iglesia. Recuerda, compárate con Cristo. Jesucristo es un varón. Y la Biblia dice que nos portemos varonilmente como Cristo. Hermano, Dios te dé gracia para llegar temprano al devocional, para llegar al culto de adoración, para no faltar. Necesitamos estar congregándonos, porque ya se acerca el día de Cristo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te bendigo, iglesia. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, 27 de julio, para que tengamos un culto de alabanza y de adoración a Cristo. Muchas bendiciones.